Le damos la bienvenida a Iván Zasovsky, ya lo estoy viendo en pantalla. Iván, tributarista, un hombre, un profesional que se dedica obviamente a todo el tema tributario, pero que a su vez sabe muchísimo de seguridad social. Yo esto siempre se lo digo a Iván y no es muy común, por eso lo destaco. Iván, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, es un placer para mí estar acá con ustedes. Me gustaría, para nosotros también, Iván, me gustaría comenzar con una ley, es decir, que se acaba de sancionar, es decir, se acaba de sancionar en el Congreso lo que tiene que ver con una con una gran, quizá con la más importante moratoria previsional e impositiva que ha tenido la Argentina en su historia. ¿Cuánto va a impactar esta moratoria en la recaudación previsional y tributaria, pero más que nada en el bolsillo como alivio para monotributistas, para autónomos y para pymes? A ver, la moratoria viene a ser una herramienta para poder, de alguna manera, alivianar el peso de los impuestos durante este momento tan tremendo de nuestra economía, que la verdad es que parece que no tiene piso, ¿no? Entonces, lo que hace justamente es plantear una posibilidad de condonación de intereses, multas y sanciones de obligaciones tributarias y previsionales para aliviar la carga y financiarla hasta en 10 años, ¿no? Se sigue haciendo una diferenciación quizás entre pymes y entre grandes empresas. Recordemos que dentro de la calificación de pymes no solo están las empresas, también están los autónomos que pueden sacar este certificado y los propios monotributistas para justamente tener una mayor cantidad de cuotas disponibles para meter sus deudas tributarias, o sea, para financiarse con la moratoria, y a su vez hacerlo dentro de un panorama mucho más flexible en cuanto a requisitos, en cuanto a necesidad de no tener que repatriar en el caso de que alguno pueda llegar a tener algún tipo de patrimonio en el exterior. Esto lo que hace es alivianar un poco el peso, pero nuestra crítica es que llega en un momento bastante inoportuno, porque si bien estábamos escuchando atentamente lo que planteaba Damián en cuanto a la caída del salario real y uno de los puntos más importantes es la caída del empleo y el cierre de empresas, que esta moratoria se haya dado en este momento cuando todavía la crisis no pasó, deja una perspectiva muy difícil para los próximos meses. A ver, Iván, acabas de dar un concepto muy importante. Esta moratoria previsional impositiva es muy conveniente en cuanto a lo abarcativa que es, pero llega en un momento inoportuno. Llega en un momento inoportuno porque justamente lo peor de la crisis no pasó. Y como eso lo perciben los distintos contribuyentes, también existe una idea de que más adelante va a salir otra moratoria para estos periodos tan difíciles. Entonces hay una percepción de que claramente el que paga o regulariza sus obligaciones en tiempo y forma luego va a ser la persona perjudicada por haber cumplido, porque recordemos que en la Argentina sistemáticamente, en promedio, cada 2 o 3 años se otorga una moratoria que condona obligaciones y sanciones, que da de alguna forma perdones fiscales importantes, y aquellos que nos sacrificamos para el pago de los impuestos, para cumplir con nuestras obligaciones, y tanto impositivas como previsionales, no accedemos a premios o algún tipo de reconocimiento. Entonces siempre terminamos pagando justos por pecadores, y este esquema tiene que cortarse. ¿Qué va a pasar después de esa fecha con embargos, sumarios, demandas de la AFIP hacia los contribuyentes? ¿Cómo se va a encarar esta cuestión? Porque, a ver, no, los contribuyentes no se van a recuperar de un día para otro para hacerle frente justamente a toda esa realidad que tienen impuesta ante la falta de recursos para poder cumplir.
Sí, totalmente. Yo lo que creo y lo que surge siempre en debates con profesionales es que no vemos un plan de reactivación. Simplemente estamos pateando los problemas para adelante y eso hace que, así como se suspenden embargos y se suspenden cobros compulsivos por parte del fisco, se suspenden exclusiones del monotributo, cuando todo esto pase, la mochila que se va a haber generado durante todo este tiempo por justamente esperar de alguna manera o patear el problema para adelante, puede llegar a ser mucho más difícil si no hay un plan de contención. Recordemos que nuestro principal fantasma, de alguna manera, en una economía tan endeble, sin los suficientes mecanismos de incentivos para la economía, es la informalidad. Claro. Entonces, todas estas cuestiones que estiran o que plantean patear el problema para adelante, simplemente lo que hacen es agravar la situación si no hay un plan de salida. Y la verdad es que no se están debatiendo cuestiones específicas para deudas que se hayan acumulado durante todo este tiempo y el cobro compulsivo, que son los embargos. Entonces, claramente, si nosotros no tenemos ese panorama hacia adelante, es muy difícil a veces contener a los contribuyentes dentro de la formalidad, porque realmente lo que se puede venir es bastante complejo. Dami. Iván, estábamos en el gobierno de Macri y yo digo que era una prepandemia, pero el infierno ya estaba. Infierno tributario, infierno económico. Caída de la economía, presión tributaria terrible. Soy prestador de servicio, me dedicaba a realizar eventos o tenía un salón de fiesta. Me adherí a la moratoria de Macri. Vino la pandemia y seguía con el mismo infierno tributario, con un peor infierno económico porque directamente no podía laburar, no podía hacer nada, y me adherí a esta moratoria. La situación de esa persona y la de miles y miles de personas que son autónomos, están en el sector de servicio, ¿cuál es el mejor horizonte? ¿Volver a la prepandemia donde era un infierno tributario, un infierno económico y no tengo respiro por parte del fisco? Sí, a ver, acá nunca se están debatiendo las cuestiones de fondo, es como un siga-siga, pero creo que ya no hay mucho más margen para poder continuar en ese esquema con una presión asfixiante, porque lo que se genera es el efecto contrario al que se busca. Cada vez nosotros tenemos más impuestos. Recordemos que en la reforma de Macri no se bajó la presión fiscal, sí se había planteado un sendero, pero muy paulatino y gradual, que no se terminaba percibiendo, y sí se habían flexibilizado cuestiones como para la creación de empresas, este tema de las SAS que ahora están suspendidas, la simplificación en la gestión, que les digo que es un peso muy importante para quienes deciden emprender. De hecho, es un punto que creo que el gobierno se equivoca al no facilitar las formas de crear empleos y nuevos emprendimientos genuinos dentro de la economía formal. Pero más allá de eso, volviendo a tu pregunta, lo que ocurrió fue que no se bajó la presión fiscal. Al contrario, siempre se dan una tendencia creciente, y en la reforma del 2019, de diciembre del 2019, la reforma de Alberto, que creó el impuesto país, de alguna manera para mí fue una fotografía de lo contradictorio que somos. En esa misma reforma se otorga una moratoria, de alguna forma, que es la actual, que se está ampliando, se otorgó en aquel momento para condonar obligaciones fiscales, y a su vez se crearon nuevos impuestos. Pero Iván, déjame soñar un minuto. ¿No hay posibilidad que el fisco diga, bueno, el monotributo es hasta 2.700.000 pesos, 1.700.000? Antes que se funda, lo voy a pasar a 10 millones, pero que no se funda más gente. ¿No hay posibilidad? Es una locura. Acá enlazo de alguna manera lo que acaba de decir Damián con algo que también se conoció esta semana, y queremos saber, Iván, qué información tenés vos. El Ministerio de Trabajo, conjuntamente con AFIP y con el Ministerio de Economía, está evaluando cambios en el monotributo, en el régimen simplificado. ¿Qué información tenés al respecto? Sí, a ver, desde hace mucho tiempo se vienen planteando esto, porque el salto entre el monotributo y el régimen general es demasiado grande. Entonces, cuando uno está llegando a los límites superiores del monotributo, obviamente que se produce una situación en la que no se quiere saltar porque el cambio es muy grande.
y todavía no se encontraron formas para resolverlo. Yo creo que, y soy un convencido y lo vengo planteando hace años, que este esquema de aumento de impuestos cada vez va a traer menor recaudación y lo estamos viendo. En el mes de julio el déficit fiscal, aún con el incremento de recaudación por bienes personales y por ganancias de personas físicas, fue de 155.000 millones de pesos, ¿no? Entonces esa situación es inviable para adelante. La única forma para que ese salto del monotributo al régimen general, por ejemplo, se pueda dar es que justamente se plantee un esquema de baja de impuestos sobre el régimen general, más allá de los topes del monotributo, Clara, porque recordemos que estamos en una Es decir, economía, de alguna manera estos dos esquemas, que es régimen simplificado y responsable inscripto, se acerquen. se acerquen. Hay un montón de ideas que en su momento se han planteado desde los organismos profesionales incluso, hay algunos proyectos de ley en el Congreso de justamente inventar un régimen de transición mucho más paulatino para que el salto de un régimen al otro no sea tan perjudicial y que justamente se pueda ir en pos de la formalización. Si nosotros tenemos un 50% de la economía informal, recordemos que lo que no pagan aquellos que están en la economía informal, lo terminamos pagando quienes estamos dentro de la economía formal. Entonces, claramente hay una situación muy irregular y que no vemos un sendero que vaya a mejorar. Yo la verdad es que creo que el gobierno tiene que tomar ideas que funcionaron en el resto del mundo, y que en economías que se encontraban muy deprimidas, como el caso de Irlanda, la baja de impuestos fomentó la creación de nuevas empresas. Un efecto positivo. Sí. Sí, y la creación de empleo, que es lo que ahora estamos necesitando. Esa es la clave. Tesoro más preciado. Iván, permítime, ¿por qué nosotros permanentemente reforzamos y marcamos tanto y nos interesa tanto la información que tiene que ver con lo impositivo, lo tributario en lo justo y necesario? Porque está todo enlazado. Hoy el sistema de seguridad social nacional necesita como su recaudación genuina no alcanza para pagar en un sistema solidario jubilaciones y pensiones, permanentemente necesita desde hace años recibir oxígeno de la recaudación impositiva, donde el IVA es un factor muy importante, pero que si seguimos así en este paso, la recaudación previsional más la impositiva tampoco van a alcanzar para pagar las jubilaciones y pensiones. Mira, mientras hace unos momentos vos estabas contestando y hablando de este último tema del régimen simplificado y las modificaciones que se vendrían, yo bajé la vista para mirar mi celular, porque estoy recibiendo consultas. Te traslado una consulta que estamos recibiendo en forma recurrente. Esta moratoria previsional impositiva que se acaba de sancionar en el Congreso, junto con las moratorias previsionales que ya vienen vigentes desde el año 2005, todas juntas, ¿pueden ser útiles para que una persona que le faltan aportes pueda acceder a la jubilación? Sí, totalmente. Es una de las posibilidades, porque de alguna manera hay gente que quizás le faltaron aportes, o que incluso no pudieron realizarlos dentro del monotributo o de autónomos, o estaban de manera informal durante algunos años. Entonces esa regularización para completar el periodo de aportes previsionales se puede incorporar en estas moratorias. Y a su vez, esta moratoria permite refinanciar otras moratorias que se encuentran vigentes también o que en algún momento hayan quedado caducas. Es decir, si en la moratoria de Macri, o sea, cada presidente tiene una moratoria, así que es muy difícil equivocarse. Incorporó una obligación y después no la pudo terminar pagando. Ahora se puede refinanciar e incorporar esas obligaciones y completar los periodos de aportes en los cuales se evitó de alguna manera el pago y no le permiten a esa persona acceder a la jubilación. A ver, lo que planteabas, perdón, Clara, para abonar a tu comentario. El hecho de que el sistema previsional
tenga una asignación específica para el fondeo de un fondo anticíclico, de alguna forma, tiene que garantizar el pago de jubilaciones. Recordemos que el Estado argentino es bastante esquivo, de alguna forma, a mantener la independencia del sistema previsional del resto de su sistema fiscal de recaudación. Y eso es un tema porque generalmente gran parte de los programas de Procrear o lo que fuera se fondean con el fondo de sustentabilidad de alguna manera de las jubilaciones. El fondo de garantía, sí. Y eso de alguna manera es inyección de dinero en el mercado, pero que a la larga no genera un escenario de mayor cobertura para garantizar jubilaciones futuras. Entonces, claramente, y a su vez otro tema que va de la mano, es decir, cuando una empresa decide tener a sus empleados en negro y no hacer los aportes previsionales correspondientes, también tiene que generar facturación en negro, porque si no, digamos, es inviable poder mantener un sistema que sea formal por un lado e informal por el otro. Por lo tanto, siempre tenemos que hablar de impuestos y de recursos de la seguridad social de manera conjunta. Iván Sasovsky, muchísimas gracias por tu claridad y por tanto conocimiento y compartirlo, por supuesto, en lo justo y necesario. Abrazo. Muchísimas gracias, un placer y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Iván.